Capítulo 42. 2 días después, en el cuartel general del Estado Mayor. Oficina privada de Daniel Steiner. Bien. Esto debería ser suficiente. Luego de organizar los documentos relacionados con las situaciones operativas, Daniel abrió el maletín colocado sobre su escritorio. Después de guardar los documentos en el maletín y cerrarlo, Daniel miró el reloj de pared. Después de pasar un buen rato revisando documentos, se dio cuenta de que la hora de salida ya había pasado. Lucky, que estaba cerca, también miró la hora y se volvió hacia Daniel. Ya es hora de terminar. Parece que hemos terminado haciendo horas extras sin querer. Eso parece. Aunque en realidad no necesitaba venir hoy. Habiendo recibido órdenes para un ataque de ruptura, Daniel necesitaba trasladarse al día siguiente al puesto de mando de campo donde estaba estacionado su cuerpo. Así que, a pesar de no tener que acudir hoy al cuartel general del Estado Mayor, había venido deliberadamente a trabajar. Lucky, al encontrar esto curioso, habló. ¿Por qué viniste al cuartel general del Estado Mayor cuando no era necesario? Por razones similares a las tuyas, supongo. ¿Similar al mío? Después de asegurar el maletín con su candado, Daniel dejó escapar una suave risa. Para ser sincero, me siento tenso. Probablemente esta sea la batalla final, y no podía quedarme sentado comiendo postres. Sentí que necesitaba hacer algo para tranquilizarme. Lucky asintió levemente en señal de comprensión, pues sentía lo mismo. Al ver esto, Daniel empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Lucky también se levantó de su asiento y Daniel habló. Deberías irte a casa primero. Tenemos que salir temprano mañana por la mañana, así que sería bueno acostarse temprano. ¿Quieres que me vaya primero? Sí. Planeo pasar por la oficina del Estado Mayor de Operaciones a saludar. Podría ser la última vez, en muchos sentidos. Lucky abrió la boca para decir que iría con él, pero la cerró de nuevo. Ella pensó que no había necesidad de interrumpir a Daniel mientras se despedía del personal del Estado Mayor de Operaciones. Entendido. Entonces me iré primero. Con esas palabras, Lucky inclinó ligeramente la cabeza y salió de la oficina. Daniel también organizó los elementos dispersos en su escritorio y se dirigió hacia la puerta. Al entrar al pasillo, pudo ver al personal del cuartel general trabajando más de lo habitual. Esto era natural, ya que el emperador Selvia habría dado órdenes para una ofensiva general contra las naciones aliadas. Al pasar junto a ellos, Daniel entró en la oficina del personal, y los miembros del personal que estaban trabajando se pusieron de pie sorprendidos por su aparición. Mientras Daniel recibía saludos del personal, Ernst salió de su oficina, atraído por la conmoción. Al ver a Daniel, la expresión de Ernst era una mezcla de sorpresa y deleite. Ernst hizo un escándalo porque nuestro héroe de guerra había ganado otra estrella desde la última vez que se vieron, y Daniel intercambió una conversación trivial con Ernst, diciendo que simplemente sucedió de esa manera. Sin embargo, evitó deliberadamente mencionar que se dirigiría a la capital de las naciones aliadas. Pensó que no era necesario dar explicaciones, porque Ernst ya lo sabría. Después de varias conversaciones y despedirse de Ernst, Daniel salió de la oficina de personal y se dirigió al exterior. Al salir del cuartel general del Estado Mayor, encontró el cielo ya lleno de innumerables estrellas. Sorprendido por lo tarde que se había hecho, Daniel caminó hacia la entrada del cuartel general para regresar a sus aposentos. Al acercarse al puesto de guardia instalado a la entrada del cuartel general, el sargento de guardia salió apresuradamente. El sargento de guardia saludó y Daniel le devolvió el saludo. Bajando la mano, el sargento de guardia se dirigió a él con respeto en sus ojos. General Daniel. Usted también ha trabajado duro hoy. ¿Se va a casa? Sí. Ya veo. Te abriré el camino inmediatamente. Pero, el sargento de guardia miró a su alrededor como si algo fuera extraño. No veo a tu ayudante hoy. ¿Está haciendo horas extras? Un signo de interrogación apareció sobre la cabeza de Daniel. Pensé que había enviado a mi ayudante a casa primero. ¿No pasó por aquí? ¿Perdón? Ah. Que yo sepa, su ayudante no ha pasado por aquí. Ella no ha salido del cuartel general, ¿dónde podría estar y qué podría estar haciendo? Después de considerar mentalmente los lugares donde podría estar Lucky, Daniel miró al sargento de guardia. Volveré más tarde. Hay algo que dejé atrás. Lucky estaba mirando a la capital imperial desde la azotea del cuartel general del Estado Mayor. La vista nocturna con innumerables luces ampliamente distribuidas evoca naturalmente una apreciación por su belleza. Mientras estaba parada frente a la barandilla disfrutando de la brisa, se oyeron pasos detrás de ella. Ella podía decirlo sin necesidad de darse la vuelta.
Esos pasos pertenecían a Daniel Steiner. Ayudante. La voz de Daniel fue transportada por el viento. La puerta del tejado estaba abierta. Normalmente se cierra con candado. Empezaba a sospechar que había entrado un ladrón. Lucky se rió en silencio de la broma de Daniel. ¿Y si no es un ladrón sino un espía capaz? Entonces tendría que encontrarlos e interrogarlos. ¿Sobre cuál podría ser su propósito? Si se rebelaran tan fácilmente, no serían capaces. Algo cálido tocó la mejilla de Lucky. Sobresaltada, se giró y vio a Daniel sosteniendo una taza contra su mejilla. En el otro brazo llevaba una manta. El café lo preparé yo mismo. Hablemos mientras tomamos. Lucky, que había estado parpadeando sin comprender, se recompuso y aceptó la taza. Ah. Gracias. No hace falta que me lo agradezcas. Es solo un soborno para que el interrogatorio transcurra con más fluidez. Daniel, con expresión juguetona, giró la mirada hacia adelante y dijo, ahora me gustaría saber tu propósito. ¿Por qué viniste aquí? Sintiendo la cálida sensación de la taza en sus manos, Lucky volvió a mirar la vista nocturna. Cuando escuché que atacaríamos la capital de Edria, recordé el pasado sin darme cuenta. Los ojos de Lucky se entreabrieron. Aunque no tan espléndida como esta capital imperial, la capital de Edria también es una ciudad próspera. Numerosas personas desempeñan sus respectivos roles, formando una sociedad masiva. El conde Calledra también debió saberlo. Ella no podía entender por qué él insistiría en luchar hasta la muerte cuando sabía que la capital podría convertirse en un mar de fuego por ataques nucleares. Para el conde Calledra, la vida es solo un medio para un fin. Igual que mató al sujeto 96 y a la criada de la mansión para despertarme, ¿cómo puede una persona volverse tan retorcida? Ella no podía entender que lo había convertido en un monstruo. Daniel sintió lo mismo y no pudo dar una respuesta adecuada. Después de reflexionar por un momento, Daniel comenzó a hablar con cuidado. He oído que los dictadores a veces confunden lo que hacen por sí mismos con lo que hacen por su país. El conde Calledra podría ser similar. Quizás crea que lo que hace para proteger su poder y honor es en beneficio de la nación. Daniel se volvió hacia Lucky. Aunque su expresión era impasible, él sabía que en su interior se arremolinaban emociones complejas. Ayudante. Una cosa es segura, someter al conde Calledra es el camino más corto para poner fin a esta guerra. Fue el conde Calledra quien rechazó las negociaciones de paz del imperio para poner fin a la guerra. Lucky asintió levemente. Luego levantó la taza con ambas manos y tomó un sorbo de café. Al ver esto, Daniel cuadró sus hombros con confianza. ¿Qué tal? Me esforcé mucho en prepararlo. Tiene mal sabor. La respuesta fue inmediata. Parece que hubo un problema con el tiempo de molienda y extracción. Si se muelen los granos demasiado finos, quedan demasiado amargos al filtrarlos. Y parece que el café se preparó demasiado tiempo. Impresionado por su precisa crítica, Daniel se quedó sin palabras. Parecía que sus habilidades se habían deteriorado considerablemente después de volverse dependiente del café que Lucky y Prien habían estado preparándole últimamente. Un poco apenado, Daniel se aclaró la garganta. Entonces me gustaría que me devolvieras la taza. Esta vez la prepararé como es debido. Lucky negó con la cabeza. Está bien. Me pareció extraño que dijera que estaba bien después de señalar los problemas. A pesar del fuerte sabor amargo, a Lucky no le importó y levantó la taza para beber el café. Mientras tanto, el viento, que se había vuelto aún más frío, pasó junto a los dos. Sintiendo el frío, Lucky tembló levemente y Daniel desdobló la manta que había traído. Daniel pensó que era una suerte haberlo traído por si acaso y colocó la manta sobre los hombros de Lucky. ¿Qué tal? Ya debería hacer bastante calor. Dijo esto creyendo que ella no podría evitar elogiarlo esta vez. Lucky, a quien no parecía importarle la consideración de Daniel, asintió levemente. Eso fue todo, pero Daniel no expresó ningún descontento. Él sabía bien que Lucky era torpe al expresar sus emociones. Cuando Daniel giró la mirada para apreciar la vista nocturna, Lucky rompió el silencio. Seguramente hará más frío que ahora. Cuando vayamos juntos a ver el océano, cuando sea. Ah, es cierto. La costa suele ser bastante ventosa. Entonces, en ese momento, ¿podrías abrazarme en lugar de darme una manta? La mano de Daniel tembló levemente cuando estaba a punto de responder normalmente. La declaración de Lucky le pareció significativa. Quería saber sus intenciones, pero no podía leer nada en el rostro inexpresivo de Lucky. Después de un momento de silencio, Daniel preguntó con cautela. ¿Puedo saber qué quieres decir con eso? Después de terminar el café restante, Lucky se volvió hacia Daniel.
Una sonrisa tranquila se formó en los labios de Lucky, como si quisiera decirle que aún no podía decírselo. Después de un breve silencio, con la noche iluminada por la luna como telón de fondo, Lucky movió sus labios juguetonamente. Es un secreto. Después de todo, un espía capaz nunca revela su propósito. Al amanecer, Daniel partió hacia el frente acompañado de sus tropas de escolta. Después de una semana de viaje continuo, Daniel Steiner finalmente llegó al puesto de mando de campo donde estaba estacionado el cuerpo. El cuerpo bajo el mando directo del cuartel general del Estado Mayor Imperial estaba posicionado relativamente lejos de las líneas del frente, ya que servía principalmente como una fuerza de reserva capaz de llevar a cabo operaciones y actividades especiales en todo el campo de batalla. Al llegar al cuerpo, Daniel completó brevemente su ceremonia de inauguración, luego convocó a los comandantes y oficiales de Estado Mayor de cada unidad para explicarles una vez más la descripción general de la operación. Después de confirmar que habían comprendido correctamente su misión, Daniel regresó a la oficina preparada para él en el puesto de mando de campo y esperó el momento apropiado. Pasaron unos 4 días. Toc toc, Daniel, que estaba pasando el tiempo en su oficina, levantó la vista al oír un repentino golpe. Ingresar. Cuando Daniel dio permiso, la puerta se abrió y Pelp, el oficial del personal de inteligencia, entró. La insignia de rango en sus hombreras ya no era la de teniente coronel, sino la de coronel. Como Daniel Steiner había expresado su deseo de seguir empleándolo, diciendo es un oficial de Estado Mayor en quien confío, el cuartel general del Estado Mayor aceptó esta solicitud, promoviendo a Pelp a coronel antes de asignarlo al cuerpo. Comandante del cuerpo. Cuando Pelp ofreció un saludo seco, Daniel lo devolvió con ligereza. Bajando la mano, Pelp caminó hacia el escritorio donde estaba sentado Daniel y le entregó los documentos que llevaba en su cintura. Estos son los documentos que autorizan el ataque nuclear. Se ejecutará hoy. Daniel asintió y tomó los documentos, abriéndolos. Operación Calle Roja / autorización de ataque estratégico. Debajo del título simple había información sobre la hora y el lugar del ataque nuclear. Dado que la fecha de emisión era hoy, parecía que estaban tomando precauciones contra la filtración de información al enemigo. Daniel habló mientras leía el documento. Su Majestad el Emperador pretende lanzar un arma nuclear sobre el puerto naval de Mansirita, tal como estaba previsto. ¿Sabe cómo se ha formulado el plan de bombardeo? He oído que nuestro escuadrón de bombarderos volará a gran altitud para evitar la red de defensa aérea enemiga. Como estarán fuera del alcance del radar, el bombardeo debería ser exitoso. Aunque lo detectaran milagrosamente, sería demasiado tarde. El arma nuclear caería más rápido de lo que podrían derribar al escuadrón de bombarderos. Fue realmente una batalla unilateral, nada diferente a la violencia pura. El aeropuerto Mansirita de las Naciones Aliadas, conocido como un depósito de suministros a gran escala, hoy quedaría reducido a cenizas. Sin embargo, esto por sí solo no sería suficiente para poner de rodillas al conde Calledra. También debemos tomar medidas. Dada la naturaleza de la operación, crear choques sucesivos para desmantelar las naciones aliadas y explotar las brechas, no podían permitirse el lujo de desperdiciar ni un momento. Además, era correcto estar preparado, ya que Selvia ordenaría una ofensiva general del ejército imperial después del ataque nuclear. Después de tomar su decisión, Daniel dejó los documentos sobre el escritorio. Oficial de inteligencia. Reúna a todos los comandantes de unidad y oficiales de Estado Mayor, así como a todo el cuerpo. ¿Te refieres a? Sí. Un brillo frío apareció en los ojos de Daniel. Ha llegado el momento de poner fin a esta guerra. Mientras tanto, en las aguas cercanas al puerto naval de Mansirita. En la cubierta de un barco de suministros. Pronto llegaremos al puerto naval. El teniente coronel Veradan, capitán del barco de suministros, murmuró mientras fumaba su pipa. El ingeniero jefe que estaba a su lado rió suavemente mientras miraban el puerto naval, ahora visible a simple vista. En circunstancias normales, deberíamos haber llegado antes. Llevamos unas 3 horas de retraso. El comandante del puerto se pondrá furioso otra vez. Mira, mi esposa tuvo una pesadilla anoche y se quejó mucho porque me quedé en casa en lugar de salir. Me costó un poco escapar, eso es todo. Sí, lo sé. ¿Cómo no iba a ser consciente de tu devoción familiar? ¿Pero no se supone que los militares priorizan la disciplina sobre las circunstancias personales? Así que no me quedará más remedio que informarle la verdad al comandante. Las venas de la frente de Veradan se hincharon formando una cuadrícula mientras observaba las bromas del ingeniero jefe. Normalmente le habría dado una patada en la espinilla, pero esta vez no pudo.
Si empleara la violencia contra el ingeniero jefe que amenazó con informar al comandante del verdadero motivo de su retraso, seguramente se convertiría en objeto de chismes. El ingeniero jefe lo sabía muy bien y por eso bromeaba. Urk. Berradan no quería darle al notoriamente estricto comandante del puerto ningún motivo para reprenderlo, por lo que metió la mano en su bolsillo. Con expresión irritada, rebuscó en su bolsillo varias veces antes de sacar su billetera. Sacó varios billetes y se los entregó al ingeniero jefe. ¿Es esto suficiente? El ingeniero jefe se acarició la barbilla y meneó la cabeza. No parece suficiente, ¿verdad? Maldito bastardo. A pesar de su enojo, Berradan sacó más billetes de su billetera. Al ver la ahora sustancial cantidad de dinero, el ingeniero jefe silbó y aceptó el dinero. Muy bien. Le explicaré que el retraso de 3 horas se debió a la espesa niebla matutina, que dificultó la identificación de la ruta. Eso debería satisfacer al comandante, ¿no cree? Berradan frunció un ceño. Bastardo avaro. Sigue persiguiendo el dinero así y algún día recibirás el castigo divino. ¿Por qué decir cosas tan hirientes? Se necesita dinero para cualquier cosa después de que termine la guerra. Aunque me preocupa la depreciación de la moneda últimamente, HMPH. ¿Crees que la guerra terminará? No lo sé. Pero presiento que se acerca el momento. Tú también lo sabes, ¿verdad? El emperador del imperio anunció el desarrollo de una nueva arma que pondrá fin a la guerra. Berradan resopló. ¿Una nueva arma para acabar con la guerra? Como si tal cosa existiera. Si mejores armas o bombas pudieran acabar con una guerra, no habríamos llegado tan lejos. En mi opinión, esta guerra no terminará a menos que las naciones aliadas o el imperio se rindan. El ingeniero jefe se encogió de hombros. Aún así, ¿no crees que han desarrollado algo más impresionante que armas o bombas? A juzgar por su seguro anuncio, seguro que tienen algo bajo la manga, ¿verdad? Entonces quizá hayan desarrollado un nuevo tanque o avión de combate. O quizás solo sean fanfarronerías. ¿Quién sabe si ese joven emperador está intentando desesperadamente mantener el poder? Dicho así, podría ser cierto. Pero creo, las palabras del ingeniero jefe fueron interrumpidas. Un intenso destello de luz los cegó a ambos momentáneamente. Exclamación de cierre, cerraron rápidamente los ojos, pero una imagen roja permaneció parpadeando como si hubieran mirado directamente al sol. Se oyeron gritos de las tropas que se estaban preparando para descargar la carga. El ingeniero jefe, preguntándose qué estaba pasando, abrió los ojos a la fuerza y fue testigo de una enorme explosión en el mundo brillantemente iluminado. Las llamas se elevaban desde el lugar donde se encontraba el puerto naval. Las llamas, que se expandieron y estallaron en todas direcciones, envolvieron violentamente el puerto naval. Los almacenes del puerto y la base logística ya no eran visibles. Justo cuando se preguntaba qué había pasado, la onda expansiva lo golpeó. ¡Zas! Varias tropas cayeron o se tambalearon cuando la onda expansiva llegó con una ráfaga violenta. Entonces la superficie del agua empezó a agitarse, creando olas en sentido inverso. ¡Mierda! Agárrate a algo. Ya sea por el grito del capitán o por instinto, el ingeniero jefe se agarró rápidamente a la barandilla. Cuando el barco de suministros empezó a inclinarse, las tropas que estaban aturdidas en la cubierta cayeron y rodaron por el suelo. Algunos soldados rebotaron en la barandilla y cayeron al mar, pero nadie les prestó atención. Los que lograron mantenerse a flote sin caerse del barco se quedaron mirando la enorme nube en forma de hongo como si estuvieran en trance. ¿Qué diablos es eso? Fue demasiado violento y enorme para ser simplemente el resultado de una explosión. Sin embargo, ni el ingeniero jefe ni el capitán pudieron continuar con sus observaciones. La ola de calor que siguió comenzó a quemar el aire. El ingeniero jefe, que respiraba normalmente, tosió involuntariamente cuando su aliento se calentó. Sintió como si le quemaran los pulmones, seguido de un dolor extremo. Incluso las tropas que habían resistido la onda expansiva no pudieron soportarlo. Comenzaron a saltar al mar o a agarrarse la garganta y a gritar, exhibiendo comportamientos extraños. Entre ellos, el ingeniero jefe, que había logrado recuperar el sentido lo máximo posible, reguló su respiración y dijo: «Capitán. Informe, necesitamos informar al comandante». Berradan meneó la cabeza. «¿No puedes ver eso?». El ingeniero jefe frunció el ceño, pero giró la cabeza para observar el puerto naval que se había convertido en un mar de fuego. Las llamas ardían por todas partes y los edificios que habían sido construidos durante décadas habían desaparecido sin dejar rastro. Ahora veían la devastación que se ocultaba bajo la enorme nube en forma de hongo. ¡Bum!
Boom. Boom. Los tanques de petróleo del puerto debieron incendiarse, ya que las llamas continuaron estallando en una reacción en cadena por todo el puerto naval. En un instante, el puerto naval de Mansirita, alguna vez el más grande de las naciones aliadas, desapareció ante un solo ataque imperial. El comandante está muerto. Los ojos de Beradan estaban inyectados en sangre mientras hablaba con total naturalidad. El puerto naval ha sido borrado del mapa. Con un solo ataque, la ceniza negra del puerto naval comenzó a flotar hacia el barco de suministros y a dispersarse a su alrededor. Ah. ¿Qué exactamente? Una lágrima corrió por sus ojos inyectados en sangre. ¿Contra qué estamos luchando? A pesar de que el puerto naval fue aniquilado por el ejército imperial, Beradan no podía sentir ni ira ni tristeza. Solo había una emoción acechando en su corazón, el miedo que solo pueden experimentar quienes han enfrentado una violencia abrumadora. El día siguiente al mediodía en Edría, un estado miembro permanente de la Unión Internacional. Su Excelencia. Su Excelencia. Beck, el subdirector de la Agencia Central de Inteligencia, estaba buscando a Caledra, caminando por el jardín de la mansión. A diferencia de lo que era habitual, su rostro enrojecido y sus ojos temblorosos delataban las emociones que estaba sintiendo en ese momento. Después de caminar rápidamente y explorar sus alrededores, Beck pronto encontró a Caledra. Caledra estaba en medio de regar un macizo de flores con una regadera. Después de observar la espalda de Caledra por un momento, Beck respiró profundamente y rompió el silencio. Su Excelencia. ¿Ha oído la noticia? ¿A qué noticias te refieres? La base naval de Mansirita ha sido alcanzada por el ataque nuclear del Imperio. La base fue aniquilada de un solo golpe. No solo se destruyeron todas las naves de la base, sino que aproximadamente 30.000 soldados e innumerables suministros quedaron reducidos a cenizas. La mano de Caledra, que estaba regando el macizo de flores, se detuvo un momento. Base naval de Mansirita, ya veo. Como si fuera algo esperado, Caledra reanudó el riego del macizo de flores. Beck, al encontrarlo incrédulo, levantó la voz. Excelencia. Las armas nucleares del Imperio son más peligrosas de lo que imaginábamos. Si el ejército imperial hubiera decidido usar armas nucleares aquí, el daño habría sido aún más grave. No te equivocas. Entonces no deberíamos rendirnos al Imperio ahora. En cuanto el Imperio fabrique más armas nucleares, Edría se convertirá en un infierno. El sonido del agua golpeando el macizo de flores se detuvo de repente. ¿Estás sugiriendo que incline mi cabeza ante el Imperio? ¿Tenemos otra opción? Aunque continuemos esta guerra, las naciones aliadas no tienen ninguna posibilidad de ganar. A estas alturas, nuestros aliados deben haber oído la noticia de que la base naval de Mansirita fue aniquilada por el ataque nuclear del Imperio. ¿Crees que seguirán cooperando tras presenciar la tragedia de Mansirita? Las naciones aliadas no querrían que la terrible explosión ocurrida en la base naval de Mansirita ocurriera en sus propios territorios. Así que probablemente evitarían la confrontación directa para no provocar al Imperio. En el peor de los casos, incluso podrían mostrar señales de retirarse de la alianza. Hay una opción. Simplemente estás desviando la mirada. Sin embargo, Caledra no cedió en su opinión. El Imperio solo tenía un arma nuclear. La usaron en la base naval de Mansirita. Como no han establecido una infraestructura de fabricación adecuada, tardarán al menos un mes en crear una nueva arma nuclear. Así que usaremos ese espacio. ¿Qué quieres decir? Con la base naval destruida, el poder naval de las naciones aliadas queda efectivamente neutralizado, al menos temporalmente. Esto significa que el Imperio puede dirigir su flota para bloquear todas las rutas marítimas de las naciones aliadas. Naturalmente, quedaremos aislados. Caledra se arrodilló sobre una rodilla y dejó la regadera en el suelo. Hay rutas terrestres, pero distan mucho de ser suficientes para recibir todo el apoyo que necesitamos. Nuestros aliados probablemente también se mostrarán reacios a apoyar a Edría debido a las rutas marítimas dañadas. El Imperio también lo sabe, por lo que pronto comenzará una ofensiva a gran escala. Su mano extendida acarició suavemente los pétalos de la flor. De alguna manera repeleremos la ofensiva del Imperio. Solo entonces nuestros aliados recuperarán la confianza en Edría y será posible abrir nuevas rutas. Los ojos de Caledra estaban entreabiertos. Concentrad todas las fuerzas disponibles en el frente. Si logramos resistir la primera ofensiva del Imperio, las naciones aliadas no perderán la esperanza. Para lograrlo, todos deben arriesgar sus vidas con un solo corazón y una sola mente. Beck se quedó con la boca abierta.
Quedó perplejo en muchos sentidos al ver al conde Caledra hablar de resistencia en lugar de rendición, a pesar de que una base naval había sido aniquilada durante la noche. Después de un largo silencio, Beck abrió su pesada boca. Su excelencia. Incluso si desplegamos todas las fuerzas disponibles en el frente, los suministros no alcanzarán. Los daños causados por la destrucción de la base naval son graves. No solo hemos perdido la mayoría de nuestras reservas, sino que, con el sistema de mando colapsado, la distribución eficiente de recursos es casi imposible. Sería irresponsable enviar tropas al frente sin siquiera restaurar el sistema de mando que se derrumbó debido a la destrucción de la base naval. Beck estaba señalando esto, pero Caledra ni siquiera parpadeó. ¿Por qué necesitamos suministros? Justo cuando Beck se preguntaba qué quería decir, Caledra continuó. De todos modos, todos morirán intentando detener la ofensiva del Imperio. Él decía que los suministros no eran necesarios porque las tropas morirían intentando detener el ataque del enemigo antes de utilizar todos los suministros almacenados. Debido a esto, Beck sintió que una especie de disgusto crecía en su interior. También tenía la impresión de que el conde Caledra era de alguna manera retorcido. Se ha ido. El brillo que había unificado a la fracturada Edria en el pasado ya no era visible. Hasta ahora, Beck había seguido órdenes pensando que el conde Caledra era un héroe que había salvado al país. Pero los pensamientos y palabras frenéticos que ahora mostraba el conde Caledra eran apropiados para ser llamados los de un tirano. ¿Por qué has cambiado tanto? Beck no podía comprender el estado mental de Caledra. Se sentía culpable por las innumerables tropas que morirían bajo las órdenes de Caledra. En el peor de los casos, no solo morirían tropas, sino que los ciudadanos también podrían sufrir grandes daños. Debo detener esto. Para evitar daños mayores por adelantado, el frenesí de Caledra tenía que terminar. ¿Pero cómo? Nada cambiaría discutiendo sobre la desfavorable situación de la guerra con alguien que no se deja persuadir. Entonces, solo quedaba una opción. Para dispararle al conde Caledra aquí mismo. Beck colocó su mano sobre la pistola que llevaba en la cintura y exhaló un suspiro tembloroso. Todo lo que tenía que hacer era sacar la pistola y dispararle al conde Caledra en la nuca. Sin embargo, contrariamente a sus pensamientos, su mano no se movía. Justo cuando Beck, después de mucho conflicto interno, agarró la empuñadura de su pistola. ¿Te parezco loco? Los hombros de Beck se estremecieron. Quizás sí. Pero el fundamento de todas mis acciones reside en la gloria de mi patria, Edria. Subdirector, estoy dispuesto a morir voluntariamente por Edria. Caledra se levantó de su asiento. Que se acerque el invierno no significa que sea el fin. Con el paso del tiempo, llegará la primavera y la tierra nutrida con fertilizante volverá a ser fértil, floreciendo numerosas flores. Gracias a las tranquilas palabras de Caledra, la resolución de Beck flaqueó. Después de mucha angustia y conflicto, Beck soltó la pistola. Lo tendré en cuenta. Inclinando la cabeza, Beck inconscientemente apretó los dientes. Mientras tanto, en la plaza de armas frente al puesto de mando de campaña. Soldados, escuchad. Daniel alzó la voz desde el podio en el patio de desfile. Alrededor de Daniel había varios comandantes y oficiales del Estado Mayor. En el campo de desfile temporal, las tropas del cuerpo estaban densamente reunidas, escuchando atentamente las palabras de Daniel. Estaba dando un discurso para levantar la moral del ejército antes de su partida. Todos saben que la base naval de Mansirita fue destruida por el ataque de nuestro imperio. Esta es una victoria histórica y prueba de que el imperio ha dado un paso más hacia la victoria. Las miradas de los soldados se centraron. Sin embargo, aunque la base naval enemiga ha sido destruida, la guerra no ha terminado. Alguien debe entrar en territorio enemigo y colgar la bandera del imperio en la ciudad enemiga. Tal vez porque se encontraban ante una batalla decisiva, el silencio reinó entre los soldados. Su Majestad el Emperador lo sabe. Ha ordenado un ataque a gran escala contra todas las fuerzas imperiales. Y la misión asignada a este cuerpo, al que pertenezco, es ocupar Berkantá, la capital de Edria, un estado miembro permanente de las Naciones Aliadas. Daniel hizo una breve pausa antes de continuar. Puede que no sea una lucha fácil. Contrariamente a nuestras expectativas, el enemigo podría resistir con fiereza. Si nos rodean, debemos estar preparados para morir. Sé que muchos de ustedes están preocupados por esto. Después de respirar profundamente, Daniel levantó la cabeza. Pero todos lo saben. El comandante del cuerpo que está ante ustedes es alguien que nunca ha sido derrotado en batalla. Las tranquilas palabras de Daniel continuaron. En la garganta de Edelkraig
durante la invasión de Nordia, en la frontera del reino de Belmore, en Pembark, en el frente Esqueolán, en las alturas de Filoena, durante la invasión de la Kedrapol, siempre he obtenido la victoria. Esta verdad sin exagerar elevó el ánimo de los soldados. Te lo prometo. Esta vez no será muy diferente. Saldremos victoriosos y regresarás a casa con ese honor. Daniel se apoderó del podio. Respetados soldados. Lo sabemos. Atacar la capital enemiga es la forma más rápida de terminar esta guerra. Así que avanzamos. Porque sabemos que el atajo a casa es avanzar hacia el enemigo. Al ver el entusiasmo en los ojos de los soldados, Daniel levantó la voz. Sobreviviremos. Porque me aseguraré de ello. Aunque te enfrentes a la muerte en el campo de batalla, no permitiré que su significado se desvanezca. Porque yo, como tú, arriesgaré mi vida para cumplir con nuestro llamado histórico. Daniel extendió su mano hacia adelante. Entonces os pregunto, soldados, ¿cuál es nuestra vocación? Los soldados, al unísono, abrieron la boca. Para acabar con esta guerra. Sus voces unificadas alcanzaron el borde del cielo. Entonces solo hay una cosa que debemos hacer ahora. Al escuchar su determinación, Daniel levantó en alto su puño cerrado. Todas las tropas, marchen. A continuación, numerosos vítores recorrieron el patio del desfile. Las expresiones de los soldados, ahora libres de miedo, estaban llenas de coraje para triunfar. Mirando esto desde atrás, Pelt pensó, esto es, un momento histórico en el que se decidiría el destino del mundo. Después de la orden de ofensiva general, el personal del Estado Mayor General se movió con mucha actividad. Los nervios del personal estaban más agudizados que nunca mientras verificaban las comunicaciones inalámbricas que llegaban de varias partes del frente y emitían las órdenes apropiadas. Lo mismo le ocurrió a Selvia, que evaluaba la situación mientras escuchaba los informes del personal. ¿Ha comenzado la ofensiva? El jefe del Estado Mayor General, Arman Beterion, que estaba mirando el mapa operativo que mostraba todos los sectores del frente, asintió. Sí. Hemos dado la orden general de ataque a todos los ejércitos del frente, por lo que deberían avanzar simultáneamente con nuestro bombardeo de artillería. Aunque la resistencia enemiga será feroz, atravesar su primera línea defensiva no debería ser un gran problema. La primera línea defensiva en contacto con el frente del Imperio podría ser penetrada con una ráfaga de potencia de fuego. Desde el principio, el propósito de la primera línea defensiva fue retrasar el ataque del enemigo, para no concentrar excesivamente allí sus tropas. Sería justo decir que las fuerzas principales de las naciones aliadas estaban reunidas en la segunda línea defensiva. La cuestión es cuánto tiempo se tarda en romper la primera línea defensiva. Para que el cuerpo de Daniel Steiner pueda abrirse paso y avanzar hacia la capital enemiga, lo ideal sería derribar la primera línea defensiva enemiga en 6 horas. Tienes toda la razón, añadió Cedric, que estaba cerca. Si destruimos rápidamente la primera línea defensiva, las tropas enemigas en retirada se unirán a la segunda. Si lanzamos un ataque nuclear contra el ejército enemigo en esa situación, decenas de miles de soldados serían aniquilados instantáneamente. Sería como abrir una brecha enorme en las fuerzas aliadas. Si el cuerpo de Daniel pudiera ejecutar con éxito un avance concentrado mientras decenas de miles de tropas enemigas eran aniquiladas, las fuerzas aliadas en el frente no podrían perseguir a Daniel. Lucharían simplemente para contener el avance del ejército imperial desde el frente y no podrían dividir sus fuerzas para detener al cuerpo de Daniel Steiner que había atravesado su línea defensiva. Las naciones aliadas se encontrarían realmente en una situación desesperada, rodeadas por todos lados. Las fuerzas aliadas acorraladas no tendrían más remedio que intentar detener el avance de Daniel Steiner únicamente con sus reservas de retaguardia. Tendrían que enfrentarse al cuerpo de Daniel Steiner, que había roto la línea defensiva en medio de la confusión causada por el ataque nuclear. Con la moral enemiga cayendo a su peor nivel, Daniel Steiner podría avanzar hacia la capital enemiga sin mucha dificultad. Un problema sería que los ciudadanos de la capital de Edria se resistieran ferozmente. Si la ocupación de la ciudad se retrasa debido a la resistencia civil, el conde Calledra podría movilizar fuerzas de reserva en cualquier momento. Esto significaba que Daniel Steiner también estaría en peligro si no conseguían avanzar rápidamente. Selvia también lo sabía, pero en ese momento no había alternativa. Esta era la única manera de poner fin a la guerra y minimizar las bajas civiles. Después de esperar durante aproximadamente 3 horas en un estado de preocupación y tensión, de repente un operador de radio habló. Informe del 2 cuerpo. Se ha abierto una brecha en la primera línea defensiva.
La mayoría de los tanques y trincheras enemigos han sido destruidos, y algunas fuerzas enemigas se están retirando. Mientras la expresión de Sylvia se iluminaba, otros operadores de radio continuaron con sus informes. El 5 cuerpo confirma el avance. El avance es más rápido de lo esperado gracias a nuestro apoyo aéreo. Informan que continuarán avanzando tras un rápido mantenimiento. El 3 cuerpo, posicionado en el ala izquierda, también ha derrumbado la primera línea defensiva. Hubo numerosas bajas en las unidades de vanguardia durante el proceso, pero informan que no necesitan apoyo. De todos los sectores del frente llegaban informes de que se había roto la primera línea defensiva del enemigo. Al oír esto, el jefe del Estado Mayor Arman se volvió hacia Sylvia. Su Majestad. Ahora es el momento oportuno. Permiso para usar armas nucleares. Las manos de Sylvia temblaron ligeramente. Sabía que la base naval de Mansirita había sido aniquilada por una sola arma nuclear. No pudo evitar sentirse culpable por quitar tantas vidas con una sola orden. Sin embargo, también sabía que usar armas nucleares era la forma más rápida de terminar la guerra. Después de respirar profundamente, Sylvia tomó su decisión y levantó la cabeza. Lo autorizo. Arman asintió e inmediatamente transmitió la orden a través de un oficial de comunicaciones. Como ya se habían realizado todos los preparativos, solo faltaba transmitir la orden a la Fuerza Aérea. Al ver esto, Sylvia cerró los ojos en silencio y juntó las manos. Solo había una cosa que Sylvia podía hacer ahora. A Daniel Steiner y a todos los soldados que sirven en el frente, Sylvia susurró con sincero sentimiento: que la protección de Dios esté contigo. Mientras tanto, en la segunda línea defensiva de las naciones aliadas, el comandante del ejército de campaña Contin escuchaba un informe de derrota tras otro. Las fuerzas imperiales han abierto una brecha en nuestras alas izquierda y derecha. Ya no podemos negarlo. La primera línea defensiva ha colapsado. Los informes confirman que el 2 3 y 5 cuerpos enemigos han atravesado la primera línea defensiva. Señor. Nuestra prioridad debe ser redistribuir las tropas que se retiran de la primera línea defensiva. Cuando el personal levantó la voz, Contin frunció el ceño. ¿Ordenar una ofensiva general después de devastar la base naval de Mansirita? ¿Acaso el ejército imperial pretende terminar la guerra así como así? Si bien tenía sentido lógico lanzar una ofensiva general después de aniquilar la base naval, desde la perspectiva de Contin, el ejército imperial parecía estar actuando demasiado radicalmente. Es cierto que la destrucción de la base naval ha causado graves perturbaciones en nuestras líneas de suministro. ¿Pero justifica eso lanzar una ofensiva general? Si fuera yo, habría actuado con más cautela. Podrían haber realizado reconocimientos aéreos para tomar fotografías de la base naval destruida y utilizarlas como propaganda. Si hubieran difundido esas imágenes para que las vieran las naciones aliadas, la unidad interna se habría visto gravemente afectada. Si hubieran renegociado con las naciones aliadas después, habrían tenido mejores posibilidades que ahora. Este era su pensamiento porque, por mucho que el conde Calledra insistiera en luchar hasta la muerte, no parecía dispuesto a ser terco, ni siquiera después de que una base naval entera hubiera sido destruida. Este fue el juicio que Contin pudo emitir, sin saber lo que el conde Calledra y el imperio habían discutido durante sus negociaciones. Contin, sin saber que las acciones inusuales del imperio provenían del fanatismo del conde Calledra, suspiró y se levantó de su asiento. Aunque la primera línea defensiva ha sido penetrada, no hay necesidad de entrar en pánico. La primera línea defensiva solo pretendía retrasar el ataque enemigo. Si los mantenemos a raya aquí tanto como sea posible, el ejército imperial no tendrá más remedio que retroceder. Esto no era solo palabrería vacía. Había calculado que podrían resistir indefinidamente porque el mando central había proporcionado numerosos refuerzos, diciendo que la ofensiva del ejército imperial pronto comenzaría. Cuando el personal se sintió tranquilizado por la confianza de Contin, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Al mirar para ver quién era, vieron al oficial de inteligencia que había dicho que saldría brevemente. El oficial de inteligencia, con expresión visiblemente tensa, habló. Señor. El ejército imperial ha lanzado un asalto. Ante esta noticia, Contin frunció una ceja. ¿Cómo pueden lanzar un asalto tan pronto después de atravesar la primera línea defensiva? Deben estar exhaustos. ¿Vienen directamente aquí sin siquiera el mantenimiento mínimo? Sí. Fuerzas de cuerpo avanzan hacia la segunda línea defensiva. El comandante de ese cuerpo es Daniel Steiner. Al mencionar a Daniel Steiner, un murmullo se extendió por la sala de conferencias.
Contin también tragó saliva secamente y dijo, ¿estás diciendo que Daniel Steiner dirige un cuerpo aquí? ¿A este lugar? No exactamente aquí. Están apuntando a un punto vulnerable en el ala izquierda de la segunda línea defensiva. Probablemente atacarán pronto. ¿Qué? Ante una táctica tan incomprensible, Contin no pudo evitar quedarse perplejo. Si se refieren al punto vulnerable del ala izquierda, deben referirse al sector 49. Ciertamente no hay muchas tropas allí. ¿Pero qué espera lograr atravesando la segunda línea defensiva él solo? Incluso si logra atravesar la línea defensiva solo, estará rodeado por las tropas de primera línea y las reservas de retaguardia. No es que nos falte personal, este tipo de asalto no era nada menos que suicida. He oído que es un gran comandante, pero los rumores deben ser exagerados. Algunos de estos movimientos excéntricos deben haber tenido la suerte de ser considerados operaciones brillantes. Contin, que ahora consideraba que había sobreestimado a Daniel Steiner, chasqueó la lengua. Deberíamos dividir nuestras fuerzas y enviarlas a ese sector. Contactar también a las reservas de retaguardia. Diles que esta es la mejor oportunidad para rodear y eliminar a Daniel Steiner, comandante. Interrumpido, Contin se volvió hacia el operador de radio. ¿Qué es? Se han detectado formaciones de bombarderos en el radar. Formaciones de bombarderos imperiales vuelan a gran altitud y se dirigen hacia aquí. Esto tampoco tenía sentido para él. Los bombarderos normalmente se coordinaban con el avance del ejército. Esa era la única manera de maximizar la eficiencia. Pero no podía entender lo que significaba que una sola formación de bombarderos viniera sola. Diles que contraataquen. Aunque vuelen a gran altura, tendrán que descender por debajo de las nubes para bombardear. Apunta a ese momento y derríbalos tanto como puedas. El operador de radio asintió y transmitió la orden. Al ver esto, Contin se acercó a la ventana y miró en la dirección de donde podrían venir los bombarderos. El personal gritó que debían evacuar inmediatamente, pero Contin negó con la cabeza. Sabía que el ejército imperial no podría haber identificado la ubicación del comandante del ejército de campaña aliado, e incluso si lo hubieran hecho, el bombardeo de precisión sería imposible. En el campo de visión de Contin, un bombardero apareció debajo de las nubes. Al mismo tiempo, los cañones antiaéreos apuntando al cielo abrieron fuego. Las balas disparadas en forma de cortina volaron hacia el bombardero, pero derribarlo no fue fácil. Entonces las puertas del compartimento del bombardero se abrieron y cayó una sola bomba. ¿Solo uno? En un bombardeo en formación normal, cada bombardero individual lanzaría al menos docenas de bombas. Esto era para maximizar el poder destructivo. Pero ahora, el bombardero imperial solo había lanzado una bomba. Al encontrar lo extraño, Contin de repente sintió que su cuerpo se congelaba. Podría ser, pero antes de que sus pensamientos pudieran continuar, un destello de luz surgió de la bomba lanzada por las fuerzas imperiales. La luz ocupó instantáneamente el cielo y el suelo. Luego, la onda expansiva que siguió comenzó a destruir todo lo que veía. Antes de que Contin pudiera emitir un último grito, la onda expansiva golpeó el edificio de la sede. En un instante, las paredes exteriores del edificio volaron y todas las ventanas se rompieron simultáneamente. ¡Cuaan! Tras el estruendoso rugido, llamas en expansión envolvieron todo lo que los rodeaba. El dispositivo nuclear que explotó devoró todos los seres vivos en un radio de 3 kilómetros con salvaje ferocidad. Incluso quienes se encontraban fuera del radio y no se vieron afectados por la explosión sufrieron quemaduras por la rápida propagación del calor o problemas de visión a causa del fogonazo. Muchos resultaron afectados. La situación no era mucho mejor para los que estaban más lejos. Los soldados aliados que presenciaron las llamas desenfrenadas y la nube en forma de hongo aún más grande que se elevaba sobre ellos no pudieron evitar sentir miedo y terror ante la nueva arma del imperio. Además, dado que el comandante del ejército de campaña y todo su personal habían perecido en la explosión, la estructura de mando cayó en una confusión extrema. Aprovechando este caos, el cuerpo de Daniel Steiner rompió fácilmente la sección 49 de la segunda línea de defensa de las naciones aliadas. Después, el cuerpo de Daniel Steiner avanzó como una lanza hacia la capital de Edría, pero ninguna de las fuerzas aliadas los persiguió. O mejor dicho, no pudieron perseguirlos. Con el cuartel general vaporizado de un solo golpe, la comunicación entre unidades fue temporalmente casi imposible. Incluso si se restablecían las comunicaciones, sin cuartel general, no había nadie que pudiera comandar directamente las tropas en el frente. Como resultado, las fuerzas aliadas no tuvieron más opción que actuar independientemente.
Después de escuchar que el cuartel general había sido aniquilado, los comandantes de cada unidad tuvieron diferencias de opinión. Algunos ordenaron la retirada, otros insistieron en contraatacar, mientras que algunos mantuvieron sus posiciones. Como sus opiniones no coincidían, la línea del frente naturalmente se distorsionó en configuraciones extrañas. Mientras la moral aliada declinaba rápidamente, el cuerpo de Daniel Steiner cargó hacia la tercera línea de defensa. Avanzando en una nube de polvo, el cuerpo de Daniel Steiner derrumbó instantáneamente la formación de una brigada de infantería que defendía una sección de la tercera línea de defensa. Cada vez que los tanques del Imperio, monstruos hechos de acero, aplastaban trincheras con sus orugas y escupían fuego desde los cañones de sus armas, las tropas aliadas eran literalmente destrozadas. Al considerar que no tenían ninguna posibilidad de ganar, los soldados de la brigada de infantería comenzaron a rendirse arrojando sus armas o huyendo de la línea del frente en lugar de resistir. Aunque el cuerpo de Daniel Steiner había neutralizado a la brigada de infantería en un instante, no le prestaron mucha atención. Simplemente continuaron avanzando más allá de la línea del frente como si su verdadero objetivo estuviera en otra parte. Después de romper la línea del frente y avanzar durante medio día más, el cuerpo se detuvo y tomó un breve descanso. Mientras los soldados dormían un poco, Daniel escuchaba informes bajo una tienda de campaña levantada apresuradamente. ¿Cuáles son nuestras bajas? La pregunta de Daniel fue respondida rápidamente por Pelp, el oficial de inteligencia. Mínimo, señor. El total de bajas es de 421, en su mayoría heridas leves. La efectividad en combate no se ha reducido significativamente y la moral de las tropas es excelente. Creo que podemos continuar la misión. Bien. Me alegro de que la operación esté funcionando según lo previsto. Gracias al ataque nuclear que destruyó el cuartel general de campaña de un solo golpe, las fuerzas aliadas se encontraban en un estado de extrema confusión. En tal situación, fueron arrastrados sin poder montar una defensa adecuada contra el cuerpo de Daniel Steiner que se acercaba. Como usted dijo, comandante del cuerpo, las fuerzas aliadas en el frente parecen mantener sus posiciones. Con las comunicaciones con el cuartel general cortadas, están aisladas y no pueden moverse precipitadamente. Además, si abandonan el frente para capturarlo, sufrirán pérdidas aún mayores. Daniel asintió. Entonces deberíamos avanzar directamente a la capital de Edria. ¿Cuál es la ruta más corta a la capital? Seguir el río y luego tomar la red de carreteras a través de las llanuras de Santo sería la ruta más directa. A este ritmo, podríamos llegar a la capital enemiga en solo 3 días. Sin embargo, Pelp señaló un área específica de las llanuras de Santo en el mapa táctico. Según informes de inteligencia, el enemigo tiene una posición de reserva de retaguardia aquí. Hay una fuerza del tamaño de una división concentrada allí, por lo que el combate será inevitable. ¿Hay alguna forma de eludir la fuerza de reserva? Podríamos rodear el lugar siguiendo las colinas occidentales más allá de la posición de reserva, pero eso retrasaría nuestra llegada a la capital al menos 5 días. Después de pensarlo un momento, Daniel negó con la cabeza. No podemos retrasar la operación 5 días. En 5 días, el conde Caledra podría convocar a toda la retaguardia a la capital y aún tendría tiempo de sobra. Además, nuestros suministros son limitados. ¿Qué estás diciendo? Avanzamos. Como la velocidad es esencial, si el enemigo nos bloquea el paso, no nos quedará más remedio que destruirlo por completo. Así que avisen a todas las tropas. De ahora en adelante, demostraremos a las fuerzas aliadas. Daniel miró hacia arriba y dijo con tono serio, lo que realmente significa la voluntad de hierro del Imperio. Al día siguiente al mediodía, Santo Plains. Puesto de mando de operaciones de la 4A División de Reserva Trasera Aliada. ¿Y qué hay del cuartel general? ¿Fue realmente aniquilado el cuartel general de campaña por las fuerzas imperiales? En respuesta a la pregunta del comandante de división de Rickham, el oficial de inteligencia solo pudo asentir. Logramos restablecer la red de comunicaciones y preguntamos a las unidades del frente sobre la situación, pero todos coinciden. Todos informan unánimemente que vieron un destello de luz que se extendió por el cielo cerca del cuartel general, seguido de una enorme explosión. Rickham se frotó la frente, sintiendo que le venía dolor de cabeza. ¿Y entonces qué se supone que debemos hacer? He oído que Daniel Steiner dirige a su cuerpo hacia aquí tras romper la línea de defensa. Apenas calmándose, Rickham miró al oficial de inteligencia con un rayo de esperanza. ¿Y el mando central? ¿Seguro que están al tanto de la situación? ¿No han dicho nada sobre enviar refuerzos? Lo siento, señor.
El cuartel general central también parece estar desorganizado y no ha podido responder adecuadamente. Dijeron que brindarían apoyo aéreo y nos ordenaron mantener nuestra posición por ahora. ¿Qué? ¿Quieren que nos enfrentemos aquí al cuerpo de Daniel Steiner? Era casi imposible pedirle a una división que detuviera a un cuerpo, especialmente sin ventajas estratégicas. Deben hablar en serio. Planean destruir a las naciones aliadas. Fue todo lo contrario, pero al ver cómo Daniel Steiner había atravesado sucesivamente la primera, segunda y tercera línea de defensa y avanzaba sin el descanso adecuado, uno no podía evitar sentir miedo. Escuchar que avanzaban con pocas bajas duplicó ese miedo. Si el comandante de la división pensaba así, sus comandantes subordinados y sus tropas estaban sin duda en peor situación. La sola perspectiva de enfrentarse a un ejército liderado por Daniel Steiner bajaba la moral. Maldita sea, sin embargo, como soldado, no podía rechazar las órdenes superiores. Mientras Deritam suspiraba, el operador de radio habló con urgencia. Comandante de división. El cuerpo de Daniel Steiner se dirige hacia aquí. Distancia aproximada de 1 kilómetro. Contacto en 30 minutos. Tal como lo había oído, efectivamente se estaban moviendo en línea recta hacia la capital. Por eso, Deritam sintió como si Daniel Steiner le estuviera haciendo una pregunta. Dar un paso al costado o luchar. Esa era la elección que tenía que hacer. Aunque sus manos temblaban, Deritam pronto reafirmó su resolución y apretó los puños. No puedo escaparme. Retrasaré a Daniel Steiner aquí, aunque sea un poquito. Priorizando su deber como soldado, Deritam ordenó inmediatamente al operador de radio. Apoyo aéreo. Díganles que necesitamos apoyo aéreo lo antes posible. El operador de radio asintió y se puso en contacto con la sede central. Al ver esto, Deritam se trasladó a la terraza del edificio. Desde la terraza se podían ver los búnkeres y trincheras repartidos por toda la vasta posición. Los soldados observaban el frente desde sus respectivas posiciones. Decenas de tanques también tenían los cañones apuntando hacia adelante y los motores en marcha. Tal vez, pensó que tal vez podrían detener a Daniel Steiner. Después de respirar profundamente y esperar un rato, Deritam pudo ver el cuerpo de Daniel Steiner acercándose a lo lejos, levantando nubes de polvo. El cuerpo de Daniel Steiner, avanzando con tanques al frente, parecía una ola de acero. Aunque rompió a sudar frío al verlo, Deritam rápidamente recuperó la compostura y gritó al operador de radio. Ordenen a todos los tanques y artillería que concentren el fuego. La infantería debe esperar en las trincheras y responder cuando se acerque el enemigo. El operador de radio transmitió las órdenes. Poco después, la artillería comenzó a disparar desde sus posiciones. ¡Bum! ¡Bam! Con sonidos estruendosos, los proyectiles llovieron sobre el cuerpo de Daniel Steiner. Aunque, un tanque que lideraba el avance fue alcanzado directamente por fuego de artillería y explotó, ralentizando temporalmente el movimiento de la infantería. Sin embargo, los tanques imperiales seguían siendo numerosos y en la mayoría de los casos, a menos que fueran alcanzados directamente, continuaban avanzando a pesar del fuego de artillería. Fuego. Sigan disparando. Destruyan esos malditos tanques. A pesar de que Deritam alzó la voz, el fuego de artillería tuvo sus limitaciones. Como no había señales de que los tanques imperiales disminuyeran en número, Deritam comenzó a sentirse ansioso. ¿Cuándo llegará nuestro apoyo aéreo? Estaba tan enojado que no sabía qué estaban haciendo ni dónde estaban. Mientras tanto, los tanques imperiales que iban en cabeza levantaron los cañones y abrieron fuego. El fuego de los tanques imperiales levantó polvo en las trincheras y los tanques aliados comenzaron a explotar uno tras otro. Después de esto, la infantería imperial aceleró el paso y se lanzó hacia adelante. ¡Oh, mierda! Justo cuando pensaba que estaban en problemas, se oyó el sonido de un avión desde arriba. Al mirar hacia arriba, Deritam pudo ver que habían llegado los escuadrones de bombarderos aliados. Finalmente, los escuadrones de bombarderos, bajando gradualmente su altitud, abrieron sus bahías de bombas y lanzaron bombas de alto poder explosivo y perforantes. A medida que las bombas impactaban en los tanques imperiales o explotaban a lo largo de la ruta de avance de la infantería, el campo de batalla se convertía en una escena de carnicería. Se producían explosiones por todas partes y tanto las fuerzas amigas como las enemigas quedaban envueltas en llamas. Aunque la situación es desfavorable para nuestras fuerzas, esto era tanto como mantener su posición. Deritam, queriendo resistir un poco más, estaba a punto de dar órdenes adicionales cuando se detuvo. ¿Eh? El cielo despejado de repente fue cubierto por nubes oscuras.
Justo cuando se preguntaba qué fenómeno era aquel, una lluvia negra empezó a caer de las nubes. Lo que comenzó como unas pocas gotas se intensificó gradualmente hasta derramarse sobre todo el campo de batalla. Desconcertado, Deritam miró hacia abajo y pudo ver a las tropas imperiales que habían caído por el bombardeo levantándose una por una. ¿Qué es esto? Mientras hacía una expresión confusa, Deritam pronto se dio cuenta. Recordó que el imperio tenía una bruja que podía resucitar a los muertos. En realidad, ella no podía devolver la vida a los muertos, pero para Deritam, ciertamente parecía así. Cuando las tropas imperiales, que estaban al borde de la muerte, se levantaron y comenzaron a luchar nuevamente, la situación de batalla, que ya era desfavorable, se amplió hasta convertirse en una brecha abrumadora. El cuerpo negro del imperio comenzó a estrellarse contra las posiciones aliadas como un maremoto. Sintiéndose mareado, Deritam se agarró a la barandilla. Las fuerzas imperiales que avanzaban bajo la lluvia negra no mostraban miedo. Más bien, parecían estar disfrutando la batalla, con sonrisas en sus caras. A medida que se acercaban, sus gritos de guerra se podían oír débilmente. Por su majestad el emperador. El comandante del cuerpo está con nosotros. No tengáis piedad de quienes se resisten. Al oír esas voces frenéticas, Deritam se llevó una mano temblorosa a la frente. Satán, las lágrimas brotaron de los grandes ojos de Deritam. El ejército de Satanás ha llegado aquí. Derramando una lágrima, Deritam finalmente tuvo que reconocerlo. Por mucho que hicieran no podían detener el cuerpo de Daniel Steiner. La legión de Daniel Steiner tomó la posición y Deritam finalmente se rindió. Sabía que seguir luchando solo provocaría graves bajas para sus tropas. Como ninguno de los soldados aliados quería arriesgar su vida en una batalla sin posibilidad de victoria, la orden de rendición de Deritam se cumplió rápidamente. El ejército imperial desarmó rápidamente a los soldados aliados que habían declarado su rendición y ocupó la posición. Daniel, quien había estado al mando de toda la operación, confirmó que la posición había sido completamente ocupada y se dirigió al edificio de comando para reunirse con el comandante de la división enemiga. Cuando entró en el edificio con sus exploradores, los oficiales aliados retrocedieron mientras rompían a sudar frío. Cada vez que sus miradas se cruzaban, los oficiales aliados jadeaban y bajaban la cabeza. El ligero temblor de sus hombros era solo un detalle añadido. Al ver esto, Daniel pensó que estaban inusualmente aterrorizados a pesar de haber perdido la batalla, pero desde la perspectiva de las fuerzas aliadas, era una reacción razonable. Sería extraño no tener miedo al enfrentarse directamente a Daniel Steiner, conocido como el Diablo y Carnicero del Imperio. Todos mantenían la mirada baja tanto como era posible, temiendo que los mataran solo por hacer contacto visual. En realidad, Daniel no tenía tal intención en absoluto. Quizás sea porque son una unidad estacionada en la retaguardia, relativamente segura. Parecen carecer de espíritu de lucha. Lo cierto es que esto se debía a la notoria reputación de Daniel Steiner, pero él mismo no era plenamente consciente de ello. Después de mirarlos, Daniel subió las escaleras. Los exploradores que habían corrido delante de Daniel revisaron el pasillo y alzaron la voz. Arrodíllense y levanten las manos. Si vemos alguna resistencia, dispararemos inmediatamente. Los soldados y oficiales aliados en el pasillo se arrodillaron sin protestar. Mientras los exploradores se apresuraban a buscar sus cuerpos, Daniel avanzó lentamente. Finalmente, de pie frente a la sala de comando y control, Lucky, quien estaba a cargo de su escolta, dio un paso adelante y abrió la puerta. Más allá de la puerta abierta estaban el comandante de la división aliada y sus oficiales de Estado Mayor, apretando los dientes. Cuando Daniel entró con Lucky, el comandante de división de Deritam levantó lentamente la cabeza. Daniel Steiner. ¿Qué planeas hacer con nosotros ahora? Me pregunto por qué preguntas si ya lo sabes. Serán hechos prisioneros. Una vez que su división esté desarmada, colocaré un batallón aquí para controlarlos. En una operación relámpago no pudieron avanzar hacia la capital con prisioneros a cuestas. Sin embargo, dejarlos atrás creó la posibilidad de una perturbación o un contraataque. Aunque los habían desarmado, no habían identificado todas las áreas de la posición, por lo que existía la posibilidad de que la división pudiera rearmarse con armas de almacenes de suministros ocultos. Por lo tanto, el estacionamiento de fuerzas mínimas aquí tenía como objetivo controlar a los prisioneros y prevenir posibles incidentes. Designaremos un centro de detención temporal dentro de la posición, y deberán permanecer allí en silencio. Cumpliremos con el derecho internacional, por lo que ni ustedes ni sus soldados sufrirán daño alguno.
Cuando se mencionó un centro de detención, Deritam apretó los dientes. ¿Crees que me creeré esas mentiras? Sé honesto, Daniel Steiner. ¿No planeas reunirnos a todos en un solo lugar y eliminarnos de un solo golpe? Cuando Deritam gruñó, Daniel no pudo evitar quedarse desconcertado. No. No soy ningún loco, la masacre de prisioneros era una clara violación de las leyes internacionales de la guerra. Era un delito grave, muy diferente de interrogar a prisioneros para obtener información. Creyendo que debía aclarar el malentendido, Daniel estaba a punto de hablar pero se detuvo abruptamente. Había visto a un oficial de inteligencia aliado detrás de Deritam metiendo la mano en su chaqueta durante la confusión. Al verlo sacar una pistola, Daniel inmediatamente aceleró su procesamiento neuronal. Daniel sacó su revólver por reflejo, apuntó a la cabeza del oficial de inteligencia y apretó el gatillo. Estallido, una sola bala penetró con precisión la frente del oficial de inteligencia. Como resultado, el oficial de inteligencia cayó hacia adelante antes de poder sacar completamente su arma. Ruido sordo, la sangre brotó de debajo de la cabeza del oficial de inteligencia caído. Mientras los oficiales del Estado Mayor observaban en estado de shock, Deritam, que lo había presenciado justo a su lado, temblaba de horror. Desde la perspectiva de Deritam, que no sabía que el oficial de inteligencia estaba tratando de atacar a Daniel Steiner, no podría haber mayor terror. Parecía como si Daniel Steiner hubiera disparado y matado a su subordinado simplemente porque no le gustó la respuesta. Sudando fríamente, Deritam giró la cabeza rígidamente para mirar a Daniel. ¿Qué significa esto? Cuando sus miradas se cruzaron, Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Podía ver la ira ondulando en esos ojos que parecían un abismo. Esto no era una ilusión. En ese momento Daniel sentía disgusto hacia Deritam. Le ordenó a su subordinado que me disparara mientras me distraía con su conversación. Pensando que Deritam lo había entablado conversación deliberadamente, Daniel no pudo ocultar su disgusto. Daniel guardó el revólver en su funda y se acercó a Deritam. Al acercarse, Daniel usó su alta estatura para mirar fríamente a Deritam. ¿Cómo te llamas? Deritam. Bien, Deritam. No me gusta repetirme. Tampoco me gusta que me nieguen mis palabras. Así que reúne a tus soldados en el centro de detención que te indique. La intimidación que emanaba de Daniel Steiner hizo temblar todo el cuerpo de Deritam. Deritam tragó saliva con dificultad, reunió coraje y habló. ¿Puedes garantizar la seguridad de mis soldados? Su voz se había vuelto mucho más baja que antes. Al mirar a Deritam, Daniel dejó escapar una risa baja. Parece que aún dudas de mí. Lo siento, pero ponerme nervioso de esa manera no es una buena estrategia. Bajando lentamente la cabeza, Daniel susurró al oído de Deritam. Si sigues parloteando con esa boca abierta, podría cortarte la cabeza ahora mismo y masacrar a tus soldados. La respiración de Deritam se volvió agitada. Las palabras de Daniel sonaban sinceras. Después de observar la expresión de Daniel y regular su respiración varias veces, Deritam finalmente bajó la cabeza. Eso significaba que seguiría sin más argumentos. Después de darle a Deritam una mirada de desaprobación, Daniel se giró y salió de la sala de comando y control. Lucky lo siguió a su lado. Comandante de brigada. ¿Qué planea hacer ahora? Después de controlar sus sentimientos desagradables, Daniel exhaló suavemente. Terminaremos el mantenimiento y avanzaremos hacia la capital. Pero antes de eso, habiendo pensado en una jugada inteligente, Daniel continuó después de una breve consideración. Creo que puedo utilizar la imagen que las fuerzas aliadas tienen de mí. ¿Qué quieres decir con usar tu imagen? Si lo hacemos bien, podríamos completar la operación sin mayores conflictos con las fuerzas de defensa de la capital enemiga. Ayudante. Encuentre al oficial de enlace de la división aliada y dígale que venga a verme. Los ojos de Daniel se entrecerraron. Si me consideran un demonio, una fina sonrisa se formó en la comisura de su boca. Debería interpretar el papel de un verdadero demonio, ¿no? Fuerza de Defensa de Eria Capital. Sala de conferencias de operaciones del comandante de defensa, Teniente General Roanar. Señor. La 4ª división que defiende las llanuras de Santoyo ha sido neutralizada por el cuerpo de Daniel Steiner. Si han abierto una brecha en el frente de las llanuras de Santoyo, tardarán como máximo 2 días en llegar a la capital. Debemos idear una contramedida. ¿Contramedida? ¿Qué contramedida? ¿Qué diferencia habría si pudiéramos detener a Daniel Steiner? El cuartel general fue aniquilado de un solo golpe por las armas del Imperio. ¿Tiene algún sentido esta lucha?
Mientras los oficiales del Estado Mayor y los comandantes discutían, Roanar sintió que le venía un dolor de cabeza y se apretó la frente con fuerza. No nos corresponde a nosotros decidir si la lucha tiene sentido o no. Somos soldados con el deber de proteger a nuestros ciudadanos. No deberíamos luchar hasta el final. Estoy preguntando qué queda después de la pelea. Maldita sea. Al final, todos moriremos. ¿No sabes que los ciudadanos también están temblando de miedo ahora mismo? Cállate la boca. Si sigues bajando la moral, te mataré con mis propias manos. Cuando la discusión se intensificó, Roanar levantó la mano. Los comandantes y oficiales del Estado Mayor guardaron silencio. Sintiendo que el entorno se calmaba, Roanar bajó la mano y habló. ¿Y qué hay del conde Caledra? ¿Sigue ordenándonos que mantengamos la resistencia? Todos permanecieron en silencio ante la pregunta de Roanar. Después del ataque nuclear del Imperio, el conde Caledra permaneció encerrado en un búnker y no salió. Como no se habían dado nuevas órdenes, todas las fuerzas no tuvieron más remedio que mantener sus posiciones. Maldita sea todo, mientras Roanar suspiraba, un operador de radio que se encontraba cerca habló. Ese señor. Comandante, señor. Preguntándose qué estaba pasando, Roanar giró la cabeza para ver al operador de radio congelado con el transceptor en la mano. Daniel Steiner se ha puesto en contacto con nosotros directamente. Esto provocó que un pesado silencio cayera sobre la habitación. Roanar, sin ocultar su tensión, extendió la mano. El operador de radio le entregó el transceptor y, después de respirar profundamente, Roanar presionó el botón de transmisión. Este es el teniente general Roanar, el comandante de defensa a cargo de la defensa de la capital. Después de soltar el botón de transmisión, se escuchó una estática crepitante y luego se escuchó una voz del otro lado. Este es Daniel Steiner. Mientras el personal y los comandantes tragaban saliva nerviosamente, Daniel continuó. Llegaremos a su capital, Berkanta, dentro de 2 días. Seré directo. Las naciones aliadas no tienen ninguna posibilidad de victoria. Abran paso y manifiesten su intención de rendirse. Roanar frunció el ceño ante la absurda declaración. ¿Rendirse? ¿A eso le llamas una declaración? La respuesta llegó un momento después. La decisión es tuya. Elige entre abrir el camino y entregar al conde Caledra para una era de paz, o enviar incontables tropas a una muerte sin sentido en batallas sin sentido. Los vasos sanguíneos se hincharon en la mano de Roanar mientras agarraba firmemente el transceptor. Tu arrogancia llega hasta el cielo. ¿Qué confianza te hace pensar que puedes aniquilar la fuerza defensiva? Cuando Roanar terminó de hablar, una risa escalofriante llegó del otro lado. Parece que no lo entiendes. Nunca dije que solo aniquilaría la fuerza de defensa. Se escuchó una estática crepitante, lo que sugiere una mala transmisión. Teniente General Roanar. ¿Cree que solo tenemos 2 armas nucleares? Tan pronto como Daniel terminó de hablar, los ojos de Roanar se abrieron. Todos los demás oficiales en la sala de conferencias no pudieron ocultar su consternación. Si sus tropas ofrecen la más mínima resistencia, lanzaremos todas nuestras armas nucleares sobre Berkanta. Eso resultaría en al menos 1 millón de muertes, lo cual no sería motivo de risa. La mano de Roanar que sostenía el transceptor temblaba débilmente. ¿No es irónico? Los soldados que luchan para proteger a los ciudadanos podrían acabar empujándolos hacia la muerte. Su respiración se volvió rápida. Teniente General Roanar. Después de un breve silencio, Daniel continuó. Confiaré en que eres más sabio de lo que pensaba. Después de que sonó la voz tranquila, se cortó la transmisión. Inclinándose hacia adelante, Roanar agarró la mesa como si fuera a derrumbarse. Mientras Roanar suspiraba dolorosamente, nadie reunido alrededor de la mesa habló. Solo estaban imaginando la matanza masiva que había mencionado Daniel Steiner. El primero que habló entre ellos fue el comandante que había estado discutiendo con el personal. ¿No lo dije? Esa resistencia no tiene sentido, sollozó en silencio, sin ocultar su miedo. Si continuamos así, todos moriremos. Ahora bien, nadie contradijo esas palabras. Fin del capítulo.